Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues bienvenido. Mi nombre es Elizabeth y sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Hoy vamos a conocer el caso de Eva Blanco. Este está resuelto, pero a la vez inconcluso al mismo tiempo. Ha tenido mucha cobertura en medios españoles y podría decirse que es uno de los casos más famosos de España. Eva Blanco Puig nació el 17 de febrero de 1981 en Madrid, España. Era la mayor de 3 hermanos del matrimonio de Manuel Blanco y Olga Puig. Eva era descrita como una joven divertida, sociable y obediente. Pese a ser una típica adolescente, se llevaba bien con sus padres y era muy responsable. Cuando salía con sus amigos, si ella sabía que debía llegar a cierta hora, siempre lo hacía. Era bastante puntual y usualmente no desobedecía sus horas de llegada. Durante su infancia, su familia se mudó a Algete, un municipio ubicado a 30 minutos de Madrid. En Algete, Eva estudiaba bachillerato en el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer. Como un dato extra, en el año 1997, Eva tenía un noviazgo con un joven de la escuela llamado Miguel. Era una relación normal de adolescentes con altibajos, pero bastante normal para la edad que tenían. Ya para el 19 de abril de 1997, Eva contaba con 16 años. Para ese momento ella salió con unas amigas a jugar tenis y por la noche decidieron ir a una discoteca del pueblo. Esto era algo usual que ellas hacían y que acostumbraban los jóvenes de esa época en general. Ese día en específico Eva se encontró con su novio Miguel y ellos empezaron a discutir, lo que derivó a que ellos terminaran en ese momento. Por ende, luego de la ruptura decidió irse de la discoteca. Le dijo a sus amigas que debía estar en casa antes de las 12 porque iba a acompañar a su madre a pasear el perro. Vanessa, una de sus amigas, decidió acompañarla en el camino. Las dos chicas salieron del lugar a eso de las 11:45 de la noche. Vanessa debía ir a su casa también, por lo que en algún punto del camino las chicas decidieron separarse para tomar direcciones distintas. Esto era algo que comúnmente hacían ellas cuando salían juntas. Al cabo de unos minutos, los padres de Eva empezaron a preocuparse, puesto que ella no regresaba a casa. Esto no era nada usual, pues ella siempre era puntual a su hora de llegada. Tan pronto notaron que Eva no llegaba, su madre supo que algo no estaba bien, por lo que comenzaron a llamar a casa de sus amigas para saber si ésta estaba con ella o si sabían dónde podían ubicarla. Todas las respuestas fueron negativas. Nadie sabía sobre el paradero de Eva. Ya pasada la medianoche, su padre salió a buscarla por el pueblo, junto a un amigo suyo que era policía municipal. La buscaron en las zonas donde ella estaba con sus amigos y también en zonas aledañas. Pero al no encontrarla, decidieron ir a la estación de policía de la Guardia Civil y esto fue ya alrededor de la 1 de la madrugada. Para el momento en que esta joven desapareció, el clima también estaba un poco desfavorable. Había caído una lluvia muy fuerte. Lamentablemente, como ocurre en muchos de los casos de personas desaparecidas, los agentes de la Guardia Civil no prestaron atención a la denuncia. De hecho, empezaron a decir que probablemente la jovencita se había quedado con algún novio, alguna amistad, y que probablemente más tarde ella regresaría y aparecería como si nada. Todos estos comentarios los hicieron aún sabiendo que se trataba de una menor de edad. Posteriormente, Manuel Blanco dijo públicamente que cuando hizo la denuncia en la madrugada, los oficiales le dijeron que no podían salir a buscarla porque ellos no tenían combustible. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que a estos oficiales no les interesaba buscar a Eva. Ya muy temprano en la mañana, los padres de Eva volvieron a la comisaría a poner nuevamente la denuncia. Estaban muy angustiados por lo que pudiera haberle pasado a su hija. Dieron unas descripciones de lo que llevaba puesto. Ella llevaba un jean, un suéter oscuro y unas botas de montaña. También llevaron una foto de Eva, lo cual de manera bastante rápida empezaron a difundir en los medios. Ya horas más tarde, unos residentes del municipio Ajalbir, ubicado a 10 minutos de Algete, reportaron a las autoridades el descubrimiento del cadáver de una joven. Ella estaba en una carretera en construcción que uniría las localidades de Coveña y Belvís de Jarama. Inicialmente, las personas que descubrieron el cuerpo dijeron a las autoridades que probablemente la chica había sido atropellada, debido a que estaba muy cerca de la carretera. El físico de la joven y la ropa que tenía puesta
Coincidía perfectamente con las descripciones que los padres de Eva habían dado. Posteriormente reconocieron el cuerpo y pudieron confirmar que sí se trataba de la joven de 16 años. El cuerpo se encontraba en el suelo, boca abajo. Estaba completamente vestida, pero para los forenses era evidente que tenía puñaladas en su espalda. Lamentablemente, como les había comentado, había una fuerte lluvia aquella noche. Esto lo que hizo fue complicar la investigación, pues si en ese lugar había algún tipo de evidencias, ya la lluvia se lo había llevado. Aunque posteriormente sí pudieron rescatar una huella de zapato, que posteriormente supieron que podía ser una talla 42. También había huellas de neumáticos, pero no se veía con claridad, por lo que no era una evidencia física que pudiera usarse. La autopsia, por su parte, determinó que Eva fue apuñalada 19 veces con una navaja de 10 centímetros aproximadamente. Las primeras puñaladas fueron en la parte izquierda de su cuerpo, por lo que se cree que fue atacada con un auto mientras iba en el asiento del copiloto. Además, se pudo determinar que la causa de su muerte había sido por un desangramiento, y la posible hora de muerte era entre las 3 y 4 de la mañana, es decir, que desde la hora en que ella desapareció a la hora de su muerte, habían pasado unas 3 horas como mínimo. La mayoría de las puñaladas estaban en la parte superior de su cuerpo, sobre todo en la cabeza. Los forenses creían que las puñaladas que había recibido en la espalda habían sido cuando ella intentó huir de su asesino. Pese a que inicialmente los investigadores pensaron que no se trataba de un crimen sexual debido a que ella no estaba desnuda, la autopsia reveló que tenía un desgarro en su vagina y también había semen en su boca y vagina y además en su ropa interior. Por otra parte, en su boca también se encontró una fibra roja, la cual posteriormente se identificó como una fibra de tapizado de auto, la cual confirmaba la teoría de que ella había estado en un auto. El hecho de que el cuerpo estuviese vestido y que no tuviese la ropa desgarrada o sacada hizo pensar a los investigadores que probablemente Eva había tenido relaciones consensuadas con aquella persona y que el ataque se produjo luego de una discusión. Sin embargo, sus padres no creían esa versión y pensaron que Eva había sido raptada, abusada sexualmente y luego asesinada. Los detectives del caso creían que por la cantidad de puñaladas que la joven había recibido, todo esto se trataba de un ensañamiento. La persona que la asesinó debía ser alguien que la conocía, ya que catalogaron el crimen como algo pasional. Una de las primeras personas que eran de interés fue el padre de la víctima, precisamente por ser el hombre más cercano a ella. Sin embargo, su novio Miguel también fue investigado, sobre todo porque se sabía que ellos habían discutido esa misma noche. Del mismo modo, la Guardia Civil investigó a 20 compañeros y amigos de Eva. Desde esta investigación, las autoridades conocían el caso como una operación pandilla. Le dieron este nombre de pandilla porque coloquialmente estaban tratando de hablar de un grupo de jóvenes. Ya para 1997 existían las pruebas de ADN y de hecho de que se encontrara semen del agresor era un plus para la investigación, porque podía ser considerado o comparado con cualquier otro ADN de algún sospechoso. El ADN hallado fue comparado con el ADN del padre de Eva, los compañeros de clases, su novio Miguel y varios hombres más de su entorno, y también con otros agresores sexuales que estaban identificados, pero lamentablemente ninguno de estos coincidió. Las autoridades recibieron un testimonio de una persona que dijo que cerca de la hora en que Eva había desaparecido, también habían visto un auto Renault 18 blanco, pero en el momento ese dato no arrojó ningún tipo de información importante. Cerca de 8 meses después del crimen, Olga, la madre de Eva, encontró 2 diarios secretos que estaban escondidos en la habitación de Eva. Los diarios estaban identificados como 95, 96 y 96, 97 y hacían alusión a los años en los que ella los escribió. La mayoría de las entradas que había escrito ella eran más cosas de adolescentes, romances, peleas entre sus amigas o su novio. De las cosas más destacables que pudieron encontrar en los diarios eran páginas en donde escribía Eva y Miguel una y otra vez. También escribió de la misma forma Eva y 2323110. Este número se volvió un enigma para mucha gente que creían que eso podía ser un mensaje secreto que ella había puesto allí.
Ese número fue analizado hasta en programas de televisión, todo por supuestos numerólogos, de donde surgieron teorías conspirativas y demás. Pero luego de investigar, los detectives creyeron que este número no era nada relevante para la investigación. Las pistas que tenían los detectives eran sumamente escasas. El caso de Eva se estaba enfriando porque no se tenía casi nada para trabajar. De hecho, la única prueba confiable era el ADN encontrado en el cuerpo. Evidentemente, la familia y los allegados de Eva exigían que se investigara mejor el caso para dar con el culpable. En varias ocasiones se hicieron manifestaciones y protestas para exigir justicia. Ya para octubre de 1999, el alcalde de Algete, Jesús Herrero Fernández, propuso a la población y a las autoridades judiciales que los hombres mayores de 16 años se sometieran voluntariamente a una prueba de ADN. Todo esto teniendo en cuenta que la población del Algete era de 13.500 habitantes. Las autoridades debían analizar al menos 5.000 ADNs masculinos, lo que implicaba una logística amplia y una cantidad de dinero considerable. Sin embargo, el alcalde estaba decidido a hacer todo esto, así que inició los trámites legales para que un juez diera la orden a la Guardia Civil de seguir con el plan. Esta propuesta del alcalde fue bastante polémica en el momento, sobre todo para muchos de los jueces, debido a que pensaban que era una acción inútil, ineficaz e inviable. La razón principal por la que pensaban esto era porque pensaban que si alguna persona se negaba a hacerlo, iba a ser tildado de sospechoso en la comunidad, lo que generaría una inconformidad en la población. Además de que creían que no estaba dentro de lo legal y que sería un gasto excesivo e innecesario. A pesar de todas estas opiniones, la Guardia Civil anunció que sí iban a iniciar la recolección de los ADNs de los voluntarios y que además ellos tenían el dinero necesario para hacerlo. Para ese momento el gasto sería de 100 millones de pesetas, que es un aproximado de unos 600.000 euros actuales. Los padres de Eva también apoyaban la recolección voluntaria del ADN. Sin duda alguna, ellos lo que querían era que se resolviera el caso de su hija. Es así como en noviembre de 1999 llevaron al juzgado más de 2.000 firmas de personas que estaban dispuestas a dar su ADN. Para que todo esto se realizara debían tener la autorización de una jueza, pero esta jueza, antes de dar el visto bueno, pidió a la Fiscalía de Madrid que emitiera un informe de lo que creía correcto. Es así como el 30 de marzo del año 2000, la Fiscalía de Madrid respondió a la jueza y emitió un informe diciendo que sí apoyaba la acción, pero que debía hacerse algunas restricciones. Una de ellas era que no debía ser tan masivo, sino que las autoridades debían identificar a las personas de interés y al entorno de Eva para comparar el ADN. Debido a esto, las autoridades terminaron analizando solo 45 ADNs de los 2.000 iniciales. Entre ellos habían 12 familias de Eva, incluyendo su padre. Todos los ADNs comparados no dieron coincidencias y nuevamente la investigación quedó en cero. Los años siguientes, en el caso de Eva, este se mantuvo estancado. Fue analizado por diversas instituciones policiales, incluso el FBI, pero nada arrojaba resultados positivos. La comunidad no olvidaba el caso de Eva y apoyaban a sus padres en diversas manifestaciones, plantones y marchas para seguir exigiendo justicia. Ya en mayo del año 2007, 10 años después del crimen, es cuando hubo un avance. El ADN obtenido del semen fue enviado a la Universidad de Santiago de Compostela para ser analizado y gracias a esto se conoció que el agresor era un hombre de origen no europeo. Sin embargo, debía seguir siendo analizado. Gracias a los avances tecnológicos, para el año 2012, el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela determinó que el ADN correspondía a un hombre de origen magrebí. Ese mismo año, las autoridades recibieron un testimonio de una mujer que dijo que recordaba haber visto a una persona con rasgos característicos en el lugar del crimen y cerca de esas horas. Las descripciones eran de un hombre de entre 35 y 40 años y que medía entre 1,70 a 1,80 de alto, pelo castaño y corto, con ojos negros y hundidos. Además, otro testigo también habló sobre el auto Renault 18 blanco. Con base a esta nueva información, el 28 de octubre de 2013, la Guardia Civil difundió un retrato robot de un hombre y pidió que si alguien lo identificaba, se comunicara con las autoridades. En España, los casos de homicidio a los 20 años, estos prescriben, por lo que la fecha límite para poder resolver el caso de Eva era el 20 de abril del 2017. Luego de que el caso se reactivara,
Una nueva jueza dio la autorización para que la Guardia Civil realizara pruebas de ADN a personas voluntarias. Ya teniendo el posible perfil y sabiendo su procedencia, el número de personas de interés ya ahora era reducido. Pensaban que debía ser un hombre que para el 2013 tuviera unos 40 años o 50 y que haya vivido en Algete entre los 90 y tuviera cercanía con alguien de allí. Y además tenían el dato extra de que era de origen magrebí. La Guardia Civil localizó a 300 hombres magrebíes y les pidieron muestras de ADN. Evidentemente fue un trabajo muy duro que duró durante 2 años, pero para finales de 2015 estaban cerca de los 100 ADNs analizados cuando el número 90 fue quien dio la respuesta de la resolución del caso. En junio de 2015, las autoridades localizaron a Fouad Cheb, un hombre español de origen marroquí que había vivido en Algete en 1997, tan solo a unas cuadras de la familia de Eva. Los detectives hablaron con él por teléfono y muy amablemente dijo que iría a dar su ADN a una comisaría de Madrid. La mañana siguiente, este hombre fue a la comisaría y le tomaron muestras de saliva. El análisis, por lo tanto, de ADN arrojó un 90% de coincidencia, lo que indicaba que el ADN del semen era de un familiar directo suyo. Fouad tenía 2 hermanos, uno que vivía en Murcia, llamado Mustafa, y otro que para ese momento vivía en Francia, llamado Ahmed. El ADN de Mustafa fue analizado y también dio coincidencia de un 90%, con lo cual Ahmed se convirtió en el principal sospechoso. Con los ADN de sus hermanos descartados, un juez determinó que Ahmed debía ser detenido para comparar su ADN, por lo que se emitió una orden europea de detención y se pidió ayuda de la Gendarmería francesa para llevar a cabo el arresto. Ya para el 1 de octubre de 2015, Ahmed fue detenido en su casa en Francia. Ahmed nació el 1 de marzo de 1963 en Tanza, Marruecos. Para el momento de su arresto tenía 52 años y vivía en Pierrefontaine-la-Varance, en Francia. En 1989 se casó con Encarnación Sánchez, una joven española de 20 años con quien tuvo 3 hijos. Para el momento del asesinato de Eva Blanco, Encarnación estaba embarazada de 5 meses de su tercer hijo. La familia vivía en una caravana que estaba estacionada en un vivero de plantas en el que trabajaba Ahmed, la cual había sido prestada por el jefe y dueño del vivero. En 1999, y coincidencialmente cuando fue el mismo año que se convocó las muestras de ADN voluntarias, Ahmed y su familia se mudó a Francia. Estando allá, la pareja decidió separarse en buenos términos y para 2003, Ahmed, de 40 años, se casó con Fátima, una joven marroquí de 24 años, con quien posteriormente se terminó mudando y tuvo 2 hijos más. En Francia trabajó como soldador para una empresa de maquinaria agrícola, aunque para el momento de su arresto estaba desempleado. Básicamente él empezó una nueva vida. Sus vecinos llegaron a describirlo como un hombre educado y amable, y eso era todo lo que se sabía de él. Luego de su arresto, el 1 de octubre, Ahmed habló con un fiscal en Francia y dijo que la noche del crimen él había salido a pasear, cuando de pronto 2 hombres lo llevaron por la fuerza a un descampado junto a Eva. Posteriormente lo amenazaron con navajas y también lo obligaron a acercarse a Eva y a eyacularle sobre ella, pero negó haber sido responsable de la muerte de la joven. Evidentemente, la justicia española estaba solicitando la extradición de Ahmed a España para que fuera interrogado y juzgado. Mientras se llevaba a cabo estos procesos legales que duraron tan solo 2 días, Ahmed intentó suicidarse en su celda cortándose la garganta con un pedazo de ladrillo. Ya para el 9 de octubre de 2015, el hombre fue trasladado a España y una vez allí se negó a declarar, pero no se opuso a que le tomaran una muestra de ADN, la cual posteriormente confirmó que el semen encontrado en el cuerpo de Eva sí era suyo. Ahmed fue acusado oficialmente de 3 cargos: asesinato, violación y detención ilegal, por lo que fue puesto en prisión preventiva mientras se llevaba a cabo el juicio. Encarnación Sánchez, la ex esposa de Ahmed, habló en los medios de comunicación e intentó defender a su expareja, diciendo que la noche del crimen, Ahmed estaba en la discoteca con sus 2 hermanos y que ellos 2 eran los sujetos que él mencionó en su versión de los hechos. Según Encarnación, ella recordaba que Ahmed llegó a su casa cerca de las 10 u 11 de la noche y que él le contó que lo habían atracado unos chicos,
cuando iba de camino a su casa. Supuestamente ella le dijo que debía ir a la policía para hacer la denuncia, pero que él decidió no ir por miedo. Encarnación también agregó que su marido no tenía el supuesto auto Renault blanco que decían haber visto por la zona la noche del crimen. Luego de su intento de suicidio, Ahmed estuvo con un protocolo de prevención de suicidios en su celda en la cárcel de Alcalá Meco. Sin embargo, por alguna razón, los psiquiatras de la cárcel consideraron que ya se le podía dejar solo, por lo que el 8 de enero de 2016 le quitaron el protocolo. Lamentablemente, el 29 de enero de 2016, los funcionarios de la prisión hallaron a Ahmed muerto en su celda. Este hombre se había ahorcado. A pesar de las intenciones de las autoridades por seguir investigando el caso de Eva para esclarecer lo que había sucedido aquella noche, todo el caso se vio afectado por la muerte del último sospechoso. Los agentes de la Guardia Civil que tenían años trabajando en el caso lamentaron que las cosas sucedieran así, ya que tenían la esperanza de llevar al culpable a la cárcel luego de 18 años. Durante los últimos años, los avances en la investigación fueron muy grandes. Realmente no se sabe con seguridad lo que pudo haber pasado aquella noche, pero es evidente que el crimen de Eva Blanco tuvo una motivación sexual, aunque no se explica por qué el nivel de ensañamiento. Tristemente, luego de la muerte de Ahmed, el caso de Eva Blanco fue archivado sin tener una conclusión penal y no se espera que se reabra en un futuro para esclarecer ciertas cosas. Todo esto porque el único sospechoso se quitó la vida. A pesar de que hay coincidencias en el ADN, esto no es suficiente para poder esclarecer todo el caso. Como les mencioné en un principio, el caso de Eva ha sido uno de los casos criminales más famosos de toda España. Se ha hablado de ella en programas de televisión en innumerables ocasiones y se han hecho cientos de análisis sobre ello. Amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Como bien, es un caso que parece estar resuelto, pero a la vez para las autoridades no. ¿Qué piensan ustedes con relación al caso? ¿Creen que ciertamente este hombre fue el único responsable y que el crimen que cometió lo atormentó tanto que se terminó quitando la vida, o que fue tan cobarde como para preferiblemente hacer eso? No sé qué piensan ustedes. Por un lado podemos decir que la ciencia lo puede decir todo, lo puede revelar todo, pero por otra parte también puede llegar a suceder que aunque haya evidencia muy clara, muy precisa, esto no quiere decir que esa sea la persona responsable de la muerte de la joven. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Antes de despedirme, les voy a estar pidiendo de todo corazón que le den un me gusta a este video si les ha gustado la información, evidentemente, no el crimen, pero sí la información. Y también de compartirlo con cada uno de sus amigos para que estos videos se sigan circulando y más personas sigan conociéndolo. Y también para que estos sean utilizados y no olvidados ante la justicia. Sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.